Hola, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy quería hablarles de un tema bastante polémico. Es todo fuera de YouTube. Es un tema polémico más en el tema del día a día o lo que te encontrás por ahí en las páginas de las editoriales argentinas, que es un tema de que la gente pide el neutro. Para los que no sean de Latinoamérica, les explico que el neutro es un español que se utiliza para vender a toda Latinoamérica un doblaje, un libro o lo que sea. Bueno, ahí ya tenemos un problema. Las editoriales argentinas editan y traducen para argentinos. Por lo tanto, para lo que sirve el neutro, que es prácticamente que todos lo podamos entender, toda Latinoamérica lo puede entender. Por ende, ese doblaje no tiene que tener, por ejemplo, si se dobla en México, no tiene que tener expresiones mexicanas, no tiene que tener lenguaje mexicano, ni nada. Tiene que ser un español donde todos los podamos entender. Por ende, el vocabulario se achica muchísimo y los personajes tienen menos maneras de expresarse y tienen menos carácter. Es por eso que todos los personajes van a hablar exactamente igual el uno del otro. Un nene de 10 va a hablar igual que un pibe de 20 y así sucesivamente. Eso es lo que pasa en el español neutro, que hace que todo se escuche igual. No hay carácter en los personajes y es por eso que está un poco mal que se utilice el neutro en una traducción que es solamente para un solo país. Prácticamente porque no solamente estás censurando la expresión y lo que son los personajes, sino que también estás cambiando su carácter. E incluso, por lo que digo, todos en el neutro, todos hablan igual. Tenemos, por ejemplo, acá tengo unos mangas de referencia para mostrarles a lo que me quiero referir. My Hero Academia. Todos sabemos que en este manga y en el anime, cada personaje tiene una personalidad distinta. Tenemos a Deku, que es un personaje bastante, bueno, típico protagonista de shonen, que quiere tener sueños, etc. Y bueno, tiene justo la poca suerte de que nació sin poderes, ¿no? Después tenemos a Bakugo, que es donde me quiero parar, que es un chico orgulloso, que es un pibe que se burla de los demás, etc. Bueno, en la traducción local lo que se hace es adaptar los modismos japoneses al modismo nacional. Por ende, no se pierde prácticamente nada de lo que se dijo originalmente en el japonés. Es decir, pongámosle que acá en Argentina se hace un cómic, tiene mucho éxito, etc. Y se quiere, las editoriales japonesas, como ven que tiene estilo manga, lo quieren agarrar. Eso nunca va a pasar, pero quédense tranquilos que es un ejemplo. Bueno, en ese cómic argentino, en una de las palabras o en uno de los diálogos dice, che, sos un pelotudo, pongámosle. Bueno, ¿ustedes cómo creen que la editorial japonesa va a tener que adaptar ese modismo al japonés? Si prácticamente pelotudo no tiene una traducción real al japonés. Pero ¿qué pasa? Al no tener traducción real al japonés, lo que sí tiene es una adaptación al japonés. Lo que tiene esa palabra es que tiene un significado. Yo les cuento, pelotudo se utiliza cuando queremos referirnos a una persona que es tonta, que está haciendo algo mal o que, bueno, creo que saben a lo que voy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente en el japonés debe haber alguna palabra que se asimile o sea bastante parecida al pelotudo. Entonces, esa editorial japonesa lo que va a hacer es adaptar ese modismo argentino al modismo japonés. Todo lo que les estoy diciendo es un ejemplo. Nunca va a pasar que una editorial japonesa intente agarrar un cómic argentino. Eso nunca va a pasar. ¿Ok? Bueno. Entonces, adaptan ese modismo al japonés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el manga, bueno, el cómic argentino llega a Japón con prácticamente cero de censura y totalmente adaptado al japonés,
sin perder nada de lo que dicen los personajes. Bueno, eso mismo pasa con las traducciones japonesas al español. En Japón utilizan modismos. Por ejemplo, en Gantz los personajes son re mal hablados y obviamente utilizan insultos y modismos japoneses. Para que no se pierdan esos insultos y esos modismos japoneses, se los adapta al modismo nacional del país en cuestión, ya sea Argentina, ya sea España, ya sea Estados Unidos, ya sea Inglaterra o ya sea Italia, que yo creo que es el país con el mayor mercado de manga. Bueno, también nos vamos a encontrar que esto es un ejemplo que hice yo en el video pasado. Voy a sacar el manga de My Hero Academia, y es que con una traducción con modismos podemos notar esa madurez, esa diferencia de edad y ese paso, ¿no?, que se hace de ser un niño a la adolescencia. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? El manga de Koe no Katachi. En este manga, quiero decir, en este tomo, los personajes son niños. Por ende, van a actuar como niños, se van a expresar como niños y van a tener todo lo relacionado con lo que es un niño. Ustedes imagínense un niño, por ejemplo, en México, un niño, por ejemplo, en España, un niño en Argentina, y piensen cómo es, ¿no? Los niños utilizan, bueno, sus palabras, todo lo que hace a un niño, ¿no? Esas expresiones que uno tiene cuando es chico, ¿no? Cuando está con sus amigos, cuando salen a jugar, etcétera. Bueno, en este manga, con la traducción que yo sinceramente es uno de los mangas que más me gusta leer, porque tiene una traducción tan linda, porque sentís como a los personajes, ¿no? Yo cuando lo iba leyendo me acordaba de cosas que hacía yo de niño, de cómo hablaba, etcétera. Entonces, es un manga que si vos lo traducís en neutro, todo eso se pierde. Estos niños van a terminar hablando como si fueran prácticamente todos iguales, como si fueran robots que no tienen expresión, que no tienen carácter, que no tienen nada, que no tienen personalidad. Eso es lo que ocurre en el neutro. El vocabulario se limita muchísimo y eso hace que se pierdan muchas cosas que vienen del japonés. Por lo tanto, el argumento de el español neutro es una traducción más fiel al japonés no es válido. Es una traducción muchísimo más alejada del japonés. La traducción que sería más cercana al japonés sería el modismo, porque no se, quiero decir, la adaptación del modismo japonés al argentino, por ejemplo. Porque no se pierde nada de lo que se dice en el japonés. No se pierde el carácter, no se pierden las expresiones. Y van a notar que cada personaje habla diferente. Y eso es muy bueno. Porque en cada manga te vas a encontrar cómo los personajes son diferentes el uno del otro. Es decir, no son lo mismo estos dos personajes del manga de Koe no Katachi a los personajes de Citrus, o a los personajes de Tokyo Ghoul, o de Elfen Lied, o de Akame ga Kill, Your Name, Bakuman, etc. Son totalmente diferentes el uno del otro, porque cada personaje tiene una personalidad, un carácter, cierta manera de expresarse. En Gantz lo que vemos es que siempre están con un vocabulario más de calle, que están hablando mal, etc. Y eso es porque los personajes son así, porque el autor quiere que sean así. Muchas veces algunos dicen que en Gantz hablan como los de la Villa 31, que bueno, para los que no sepan, una villa es lo que sería en todo el mundo un barrio bajo prácticamente. Bueno, eso es porque el autor ha querido que, por ejemplo, en Japón seguramente los personajes de Gantz hablarán de manera súper mal, pero con modismos japoneses. Entonces, cuando hacen la traducción, tienen que adaptar esos modismos japoneses, buscando el significado de cierto modismo y buscando la palabra en argentino que sea la más acercada a lo que está en Japón. Y bueno. Entonces, ¿realmente el modismo es malo? Yo creo que no. Por esto mismo. Porque le es mucho más fiel al japonés, sinceramente. El modismo hace que nada de la traducción japonesa, quiero decir,
de lo que está en japonés se pierda, nada de las palabras y de las expresiones ni del carácter de los personajes. Entonces eso hace que el modismo sea bueno. Les pongo otra situación y ya con esto vamos terminando con el video, que ya me está quedando un video de 10 minutos, bastante largo. Nos vamos al manga de Tokyo Ghoul. Pongamos un ejemplo. Personaje X quiere matar a personaje X y le está diciendo cosas horribles, como por ejemplo: me alegra de que haya matado a cierto personaje, sos una escoria, sos esto, sos porquería, bla 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 bla. El personaje que está recibiendo todos esos insultos y que está en amenaza de muerte prácticamente, ¿ustedes cómo creen que reaccionaría? No creo que le vaya a decir: maldición, vete de aquí o largo de aquí, que es lo que se utilizaría en una traducción neutra. No, un personaje o una persona real, una persona que tiene carácter, una persona que tiene personalidad, más si por ejemplo es un adolescente o si es un adulto, lo que va a hacer es insultarlo, enojarse, ponerse a la defensiva, ¿no? Eso es lo que haría cualquier persona normal. Y es lo que, bueno, en el japonés se utiliza también su modismo. Entonces, bueno, como ya dije un montón de veces en este video, se le adapta. En fin, eso es lo que quería dejar aclarado. La gente que pide modismo, quiero decir neutro acá en Argentina, que se lo piense y que diga: che, mirá, el modismo japonés no tiene una traducción al español. Entonces está bueno que se utilicen los modismos porque no perdemos nada de lo que se dice en el japonés. Simplemente tenemos una adaptación de esos modismos y bueno, se cambian, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería aclarar. No había visto ningún video en YouTube que explicara este tema, que hablara sobre esto. Y bueno, espero que con este video se aclaren muchas dudas, se aclaren varias opiniones y que nada, sigamos disfrutando del manga, que es un hobby hermoso. Y en fin, nos vemos en un próximo video. Seguramente haga ya en el próximo un video con más edición, que esté más preparado. Todos los videos que sean relacionados con el manga van a ser así, mostrando las ediciones, hablando sobre ellos, etc. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.